Bienvenidos hermanos a la Escuela Bíblica Dominical. Gracias por acompañarnos en este día domingo. Vamos a estudiar un poco una historia que de manera personal me ha ayudado bastante en diferentes fases de mi vida y la quiero compartir contigo esta mañana. Pero antes de que iniciemos todo lo que tenemos en esta mañana, quiero pedirte que vayas, busques un papel y un lápiz, ya que lo vas a necesitar para este mensaje que te quiero compartir en esta mañana. Mientras buscas el papel y el lápiz, vamos a darle unos cuantos minutos a ustedes para que se pongan cómodos y puedan encontrar lo que les estoy pidiendo. Quiero presentarme en esta mañana. Mi nombre es Indira Montoya y así como decía nuestro pastor, tengo alrededor de los 15 años de estar cantando en la iglesia. Ya el próximo mes serán 29, imagínense cuánto tiempo tengo aquí. Y ha sido una muy bonita experiencia compartir con este lugar, con la iglesia Sendas de Luz, con sus miembros, con sus directores. Ha sido una experiencia muy enriquecedora de manera personal. Entonces, no sé si ya encontraron el lápiz y el papel que les pedí. De igual manera, quisiera que ustedes estuvieran comentando a medida que vayamos avanzando y nos dejen saber qué les está pareciendo el mensaje y contestando ciertas preguntas que les voy a estar haciendo un poco más adelante, ¿no? Vamos a orar para que todo este bonito material que hemos preparado sea para enriquecimiento de nuestras vidas. Oremos. Señor Jesús, Padre, te damos muchas gracias, Señor. Gracias porque esta mañana usted nos da vida. Gracias porque esta mañana podemos declarar que tú eres nuestro Salvador. Gracias por esta transmisión que llega a diferentes hogares. Bendice el mensaje que vamos a tener en esta mañana, Señor, que no solo seamos oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de tu palabra, oh Rey Jesús. Te pongo en tus manos a todos los hermanos que están en sus hogares y que todo, Señor, lo que nosotros hagamos con nuestros hechos y nuestras palabras sean para honrarte a ti. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Qué bueno, hermanos, que pudimos tener esta oración. Y el mensaje de esta mañana, y bueno, más que un mensaje les podría decir yo, les va a servir como una reflexión. El tema de hoy se llama En Tempestad. Lo sé, les puede parecer curioso que no sea el típico mensaje esperanzador. Creo que este mensaje nos va a poner a pensar un poquito más allá de lo que hemos estado analizando en mensajes anteriores. Entonces, anota ahí en tu papel que conseguiste, En Tempestad es el tema de hoy. Y quiero iniciar con una historia bíblica que vamos a encontrar en el libro de Mateo, en el capítulo 14, del versículo 22 al 32. Ahí vamos a tener esta historia que les aseguro que en diferentes ocasiones ustedes ya la han escuchado, pero que hoy quizás va a tomar un rumbo diferente en la manera que la vamos a describir. Y dice así, no sé si ustedes tienen Biblia, sería lo ideal, y dice el título de la historia de hoy: Jesús anda sobre el mar. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame.
Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente, Él es el Hijo de Dios. Qué bonito, a mí me encanta de manera personal esta historia bíblica y quiero compartir con ustedes una pequeña narrativa de la historia. Y cuando les digo narrativa es que miremos un paso a paso de la historia, desde cómo inicia hasta cómo termina. Pero antes, vuelvan a tomar su papelito, por favor, y escriban una petición. No sé si ustedes la quieren compartir a través de comentario o la quieren poner ahí escrita en su papel. Háganlo de la manera que ustedes se sientan cómodos. Y escriban ahí una petición y ya luego vamos a descubrir para qué se las pido. Bueno, mientras ustedes escriben su petición, yo les voy a desglosar toda la narrativa de la historia. Dice que Jesús se encontraba predicando a una gran multitud. Eso nos da a entender de que Jesús siempre quería ejercer, tenía una pasión inmensa por las almas. Y dice la historia que luego Jesús decidió apartarse, ir a un monte y orar. Jesús era una de sus características y sigue siendo una de sus características más fuertes, la intercesión. Y saben, hermanos, cuando Jesús toma la decisión de apartarse un poco y dejar que los discípulos avancen mar adentro, es simple y sencillamente porque Él siempre nos da un espacio, una pauta, para que nosotros podamos hacer diferentes cosas y volver a Él en cierto momento. Ya les voy a explicar qué sucede luego. Y dice que cuando los discípulos, me imagino yo, que tomaron la barca, se montaron en ella, dice que el viento estaba como contrario, quiere decir de que el viento le estaba haciendo quizás como mover la barca, quizás pretendía darle vueltas, no lo sabemos, pero sí la historia nos detalla de que el viento estaba al contrario. Y quizás hoy usted y yo no nos encontremos dentro de una barca, pero sí nos podemos dar cuenta de que estamos en una situación bastante parecida. Y es que a pesar de que no tengamos un viento que nos esté moviendo, pero sí tenemos otras cosas que nos mueven muchas veces. Por ejemplo, la enfermedad, la duda, el hambre, las indiferencias, las injusticias. Esas son cosas que en un momento determinado de nuestra vida nos empiezan a mover. Pero la historia nos lleva a un pensamiento aún más profundo. Y dice que los discípulos a lo lejos miraban una sombra. Yo me imagino que ellos entre ellos mismos se empezaron a tocar y se empezaron a decir: pero ¿quién es aquel? ¿Qué es eso que se mira ahí? ¿Qué será? Porque recuerden que Jesús para ellos había quedado orando en el monte. Y resulta de que miran una silueta y dicen ellos: pero ¿qué es eso? ¿Qué es? La Biblia no nos detalla si era de noche, si era de día, pero pongámonos un poquito en aquel escenario. Supongamos que estamos en una barca y es de noche. No miramos absolutamente nada, ¿verdad? Supongamos que es de día. Los reflejos del sol, del mismo mar, pueden hacer que nosotros no miremos con mucha precisión lo que está frente a nosotros. Pero dice en el capítulo 27, en el versículo 27, pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Era el mismo Jesús el que se estaba identificando, el que les estaba diciendo: tengan ánimo. ¿Y por qué creen ustedes que Jesús les decidió decir: tengan ánimo? Yo pienso que quizás la cara de los discípulos no era muy convincente, quizás se miraban tristes, afligidos por ver que estaban solos en el mar a la deriva. Pero Jesús se presenta de una manera genuina, con autoridad, y les dice: yo soy, no temáis. Pero como es de costumbre, sale un personaje que pretende tener el control de todo. Y sale Pedro y le dice, vamos a regresar al versículo 28.
Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Ustedes hubieran hecho lo mismo, le hubieran gritado a Jesús: Jesús, deja que yo vaya a ti. E intentar caminar sobre la agua es muy complicado. Pero Jesús no se queda ahí y le dice: ven, le dice. Y dice la historia que Pedro decide salir de la barca y empieza a caminar. Nos dice que él empieza a caminar. Pero de repente, ¿qué sucede? Un fuerte viento empieza a mover a Pedro. Y Pedro, ¡puf!, se desploma y cae. Vamos a volver al versículo 31 que dice: al momento Jesús extendió la mano y asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?, le dice. Jesucristo nos dice esto hoy, amados hermanos. ¿Por qué dudaste? Quizás usted y yo no hubiéramos tenido el valor de decirle a Jesús que queríamos ir donde Él, pero mas sin embargo hoy venimos y, por ejemplo, todos los martes, que es el tiempo de clamor, venimos, oramos, y eso somos nosotros como Pedro, que le está diciendo al Señor: Señor, quiero ir donde vos, puedo ir. Y Jesús nos dice siempre: ven. Pero Jesús le dijo a Pedro: ven, pensando que él iba a creer todo el tiempo. Pero la historia nos dice que cuando el viento vino, Pedro comenzó, me imagino, iba a sentir miedo y cayó. Pero Jesús dice, 31, al momento, es decir, Jesús no se quedó de brazos cruzados viendo cómo Pedro sufría, cómo la pasaba mal. No, al contrario, Jesús asistió a su discípulo, a su hermano, y le dijo, le exhortó: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Jesús le dice esto a Pedro porque simple y sencillamente Jesús esperaba más de Pedro. Le dijo: ¿por qué tuviste miedo cuando miraste que el viento venía tan fuerte? ¿Por qué dudaste? Ya estaba cerca de lograrlo. ¿Por qué? ¿Por qué dudaste? 32, y ellos subieron a la barca, y viene este momento tan bonito, tan íntimo, y yo me imagino que Jesús en su gran amor tomó a Pedro de entre las aguas, lo cargó, lo chineó, lo subió a la barca, se subió Jesús a la barca, y dice que entre todos comenzaron a adorar a Jesús, y no solo dice que le adoraron como tenían de costumbre, sino que le dijeron: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Imagínense ustedes que hasta ese momento los discípulos caen en cuenta de quién era el hombre que estaba de pie calmando la tempestad. También hay algo muy interesante en toda esta historia. ¿Cuántas veces nosotros hemos sentido que hemos orado y de repente viene una paz, viene una estabilidad y ya todo está bien? Sí, ya todo está bien, ya no me tengo que preocupar más. Y nos vamos y nos olvidamos de Jesús. Y cuando viene un viento a azotarnos, cuando viene la enfermedad, cuando viene el problema, cuando viene la incertidumbre, cuando viene la injusticia, cuando viene el temor, cuando viene la prueba, cuando viene la depresión, esos son los vientos que nosotros tenemos en contra. Y eso nos mueve y empezamos a decir: Señor, sálvame. Como le gritó Pedro a Jesús: sálvame. Él sabía que no tenía de otra. ¿Quién lo iba a salvar en ese momento? Nadie lo podría salvar. Pero Jesús, que fue grande en amor, la Biblia no nos dice: y Jesús esperó una hora. No, Jesús al momento corrió a su rescate. Qué bonito y maravilloso es saber que aunque el viento sople, siempre Jesús va a tener esa disposición, ese alcance para nosotros. Y sabes, amado hermano, no sé si ya escribiste tu petición o si la estás comentando. Quiero que también te hagas la siguiente pregunta: ¿quién es para ti Jesús? Quizás para los discípulos Jesús siempre representó una figura como de maestro. Y bueno, yo les voy a contar que para mí Jesús siempre va a ser mi eterno Salvador. En las buenas, en las malas, Él siempre
siempre, 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 a pesar de no merecerlo, Él siempre me ha salvado. De las situaciones que ustedes no se pueden ni imaginar, Él me ha ayudado, Él me ha salvado. Entonces, en su papelito, o si quieren escríbanlo en los comentarios, igual alguien les va a estar contestando por ahí, me pueden comentar quién es Jesús para ustedes. ¿Alguna vez se habían hecho esta pregunta? Creo que este es el día que el Señor les diseñó para que vinieran y pensaran un poco más. ¿Quién soy yo para ti? Hoy te pregunta eso Jesús. Y saben, hermanos, ¿por qué les hago esta pregunta? Porque es bueno que nosotros conozcamos a Jesús por quien Él es y no por lo que Él nos da. Se los digo una vez más, es importante conocer a Jesús por lo que Él es, no por lo que Él nos da. ¿Qué sucedería si, por ejemplo, en aquel entonces Jesús no hubiera alimentado a toda la multitud? ¿Qué hubiera pasado si Jesús no hubiera sanado a un leproso? ¿Qué hubiera sucedido si Jesús no hubiera amado a las personas marginadas? ¿Qué hubiera sucedido? Nadie le hubiera seguido. Y muchas veces nosotros actuamos de esa manera. Seguimos a Jesús porque sabemos que con Jesús lo vamos a obtener todo así de fácil. Y ¿sabes qué, amado hermano? Lamentablemente no es así de fácil, porque Jesús quiere un compromiso de tu parte. Jesús quiere algo más de ti. No solo quiere que le busques un día de tempestad. Jesús quiere que le busques por siempre y para siempre. ¿Sabes por qué? Porque nosotros debemos de seguir a Jesús por quien Él es y no por lo que nos da. Y se los comparto porque en cierta ocasión de mi vida yo también pensé así. Yo también le dije, Señor, ¿por qué pasó por cosas duras? Cuando yo siempre estoy cantando en la iglesia, cuando yo siempre visito al enfermo, cuando yo hago de todo por ayudar a los hermanos. Y yo recuerdo muy bien que Jesús me dijo, ese es tu error, pretender que me servís a mí para obtener algo. No me sirvas para obtener algo, servíme porque me amás, porque tu amor va más allá. Entonces, les dejo la segunda pregunta, ¿quién es Jesús para ustedes? Y hoy quiero compartir también con ustedes un pasaje universal que estoy 100% segura que si ustedes no se saben de memoria este texto, lo han escuchado en algún canto, lo han escuchado en otros mensajes y se los voy a leer. Y dice así, Jehová es mi pastor, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Aquí vamos a rescatar esto que quiero compartir con ustedes, amados hermanos. En el versículo 1, 2 y 3 nos insta a confiar plenamente en Jesucristo, ya que en estos pasajes se describe como el pastor de las ovejas. Y no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver cómo son pastoreadas las ovejas. Hay ovejas que están muy cerca del pastor, pero hay otras ovejas que son como más atrevidas, les gusta explorar más el ambiente, les gusta explorar más el campo. Pero el pastor toma la iniciativa de ir hasta donde ellas están y traerla al rebaño. Por eso el libro de los Salmos nos dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento, porque estos son instrumentos conocidos por los pastores para traer a las ovejas al rebaño. Inclusive en algunas ocasiones hasta los pastores tienen que golpearles, tirarles palitos, piedras para que ellas puedan regresar al redil. Pero quiero llevarte al versículo 4 que dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Amado hermano, si bien
la promesa de Jesucristo es estar con nosotros por siempre y para siempre, también es necesario que nosotros entendamos que van a haber momentos de pasar por el valle de muerte. No nos dice por el valle del temor, no nos dice por el valle de miedo, sino que utiliza el salmista una palabra más fuerte y nos dice, por el valle, la sombra de muerte vamos a pasar. Pero también nos dice que Él siempre va a estar con nosotros y que nada nos va a faltar. Hermanos, seamos como esas ovejas que les puse de ejemplo, que son dóciles, que no son orgullosas y que dejan que el buen pastor las tome para consigo. Déjate hoy pastorear por Jesús, el mismo que antes fue capaz de caminar sobre las aguas. Y bien, ha llegado el momento de que miremos un poquito el papelito que ustedes tienen escrito y vamos a recordar. La primera parte les pedí que buscaran un papelito y un lápiz para que pudieran escribir. ¿Recuerdan la narrativa de la historia? Que Jesús caminó sobre las aguas y probó a Pedro fuertemente. Jesús deseaba que le conocieran por lo que Él era, tal como Él es. Jesús, el Hijo de Dios. Aprendamos a amar a Jesús, amados hermanos, por lo que Él es y no por lo que Él hace. No amemos a Jesús simple y sencillamente porque Él es capaz de calmar nuestra tempestad. Amémoslo a Él porque Él nos amó primero. Y también dejemos que Él sea como ese pastor que dice ese Salmo 23, que nos guiña a delicados pastos, que nos hace estar junto a aguas de reposo y que siempre nos pastoreará. Quiero que en esta mañana, ahí donde ustedes están, en sus hogares, tengan la oportunidad de cerrar sus ojos y solo escuchen este versículo bíblico. Cierra tus ojos ahí donde tú estás. Y dice así, Salmos 34:4. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Yo te quiero decir que no importas el pecado que pudiste haber cometido. Si fuiste parte del redil de la iglesia y te fuiste por los placeres del mundo, hoy Jesús te grita, ven. Si eres parte de una comunidad de fe y sientes que te enfrías un poco, hoy Jesús te dice, ven. Si aún no has tenido el privilegio de experimentar una vida llena de privilegios con Jesús, hoy Jesús te dice, ven. Así como le gritó a Pedro, ven, ven. Hoy Jesús te dice, ven a mí, que yo soy el pastor de tu vida. Yo siempre tomaré de tu mano y estaré contigo a través de las pruebas, a través de los temores, a través de las circunstancias. Amado hermano, si usted no ha tenido el privilegio de conocer a Jesús, este es el día que Jesucristo ha diseñado para ti. Si sientes que tus pecados, tus errores te apartan de Jesús, hoy yo te digo, hoy es el día para correr a los pies del Maestro. Si crees en tu corazón que Jesús murió en una cruz del Calvario para darte salvación y vida eterna, yo te invito a que en esta mañana tengamos juntos una oración y la petición que ustedes escribieron en ese papel, hermanos, viene acompañada de algo, porque se los pedí que lo escribieran. Viene acompañado de quién es Jesús para ustedes. Y en la medida que ustedes crean, las cosas van a ser dadas. Porque el libro de los Salmos nos dice, aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. La angustia, el temor, no es nada ante los pies de Jesús. Y dice más adelante, el bien, la misericordia te seguirán. No un día, no mañana, no el lunes, no el martes, todos los días de tu vida. Pero nos dice también de que debemos de estar en la casa de Jehová. Y la casa de Jehová no son estas paredes. La casa de Jehová es esto, el corazón que tú tienes para entregárselo al pastor de los pastores. Así que toma ese papelito, dóblalo, esa petición, esa escritura que tú hiciste con tanta fe.
y vamos a orar por ella en esta mañana. Y voy a orar porque todos podamos encontrar a Jesús en este tiempo. Jesús, tú que eres el Hijo de Dios, que venciste en esa cruz del Calvario únicamente por salvarme a mí. Hoy te quiero, Señor Jesús, entregar mi corazón. Te quiero entregar mis pecados porque, Jesús, yo no puedo, te necesito que estés aquí conmigo. Necesito que seas tú mi Salvador, mi pastor, mi bandera, mi protección, mi cuidador, oh Rey Jesús. Ven a mi auxilio en esta mañana. Señor Jesús, hago un hogar en mi corazón para que vengas tú y lo sacies y lo mores, Señor. Como dice el libro de los Salmos 23, tú eres mi pastor y nada, absolutamente nada de lo que verdaderamente yo necesite a mí me va a faltar, Señor. Si yo carezco de hambre, de alguna enfermedad, si hay el temor en mi corazón, si hay ansiedades, si hay preocupaciones, Señor, si hay alguna cosa que me impide sentir tu amor, hoy, Señor, lo saco y te lo entrego en tus manos, Señor. Como fuiste capaz de caminar sobre esas aguas inquietantes, sé capaz de caminar sobre mi vida, Señor, aún en medio de mi desorden. Yo no soy capaz de ordenarlo, Señor, pero tú eres capaz de tomar mi desorden y poner todo en su lugar. Sé mi guía hoy. Quédate conmigo para siempre, Jesús. Te acepto como mi Señor, como mi suficiente Salvador en esta mañana. Jesús, déjame decirte que te amo y que a pesar que me he apartado de ti, hoy quiero ser reconocido como tu Hijo, Señor. Acéptame y dejo aquí mis pecados y dejo hoy aquí, Señor, mi viejo hombre. Gracias, porque tú no eres el Dios ausente que está en un rincón, sino que eres el Dios que se levanta en medio de todo y nos dice, ven. Y nos llamas por nuestro nombre y nos dices, Hijo. No nos dices, Señor, que no somos aceptados. Tú nos llamas en esta mañana y corremos a tus brazos, Señor. Gracias, oh Rey Jesús, por tus abrazos, por tu misericordia, por tu bondad, Jesús. Gracias. Amado hermano, si has hecho esta oración de fe con nosotros en esta mañana, déjame decirte que ya no debes de estar en un rincón. Debes de estar adelante, leyendo la palabra, viendo los devocionales que compartimos contigo los días martes y los días domingo. Esa petición que usted escribió en ese papel, Dios ya la tiene en su incensario de oro y Él en su momento la va a liberar. Solo debes de tener fe. No seas como Pedro, que cuando vino la tempestad empezó a dudar, sino que levántate y prosigue a ser amado y a ser aceptado por Jesucristo, tu Salvador. Aunque pases por las aguas no te anegará, aunque pases por el fuego no te quemará, porque yo soy tu Dios, que te dice no temas,